Evidentemente, nosotros somos un despacho de abogados al uso, no somos una asociación de consumidores y usuarios y, por lo tanto, no podemos interponer las demandas colectivas en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, ni determinados ni difusos. ¿Y por qué? Pues por una razón muy sencilla. Las acciones colectivas son las que recoge el artículo 12 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, que es la Ley 7/1998 del 13 de abril, y son la acción de cesación, retractación y declarativa. Y el artículo 16.1 de esa misma ley establece como legitimación activa para interponer demandas de acción colectiva las asociaciones o corporaciones de empresarios profesionales y también Ministerio Fiscal y también las asociaciones de consumidores y usuarios, al margen de las cámaras de comercio. Y por lo tanto, para ser una asociación de consumidores y usuarios deberíamos estar inscritos como tal, conforme a la ley orgánica que regula el derecho de la asociación, que si no recuerdo mal es del año 2002, y por lo tanto no habiéndonos constituidos en legal forma y no siendo una asociación de consumidores, como por ejemplo pudieran ser la OCU, que trae consecuencia la sentencia del Tribunal Supremo del 23 de diciembre del 2015, que es una que también trata el tema de la cláusula suelo respecto a Banco Popular BBVA, o por ejemplo tampoco somos Ausbank, de la que trae origen la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo del 2013, ni tampoco somos ADICAE, que es una asociación también de consumidores, que tiene un pleito promovido en el Mercantil número 11 de Madrid y del que ahora hablaré. Pues evidentemente no, como despacho no podemos interponer este tipo de acciones. Sin perjuicio de que el artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el primer inciso en el artículo 11.1 dice: sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados, las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas estarán legitimadas para defender el juicio de los derechos e intereses de sus asociados y los de la asociación, así como los intereses generales de los consumidores y usuarios. Quiere decir, este primer inciso es muy importante porque abre la puerta a que los particulares, los consumidores a título particular y no como afiliados a ninguna asociación de consumidores, puedan interponer demandas individuales en defensa de sus derechos, ¿vale? Bien sean la legitimación en este artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento se regula en función de que si esos intereses son determinables en personas en concreto o difícilmente determinables, es decir, que afecta a un grupo difuso de personas. ¿Qué puede hacer el cliente individual ante una demanda colectiva planteada por una asociación de consumidores y usuarios? Pongamos, por ejemplo, la OCU. Bueno, pues bien, adherirse a esa demanda colectiva en un momento posterior del procedimiento, en el momento inicial, porque evidentemente si fuera en el momento inicial se interpondría la demanda a la asociación de consumidores junto con ese listado de clientes afiliados a esa asociación. En un momento posterior se puede adherir. ¿Y por qué vía? Por la vía del artículo 13. Que contempla la intervención de un consumidor en el momento no inicial del proceso, pero con la consecuencia de que las actuaciones no se retrotraerán, es decir, ese consumidor afectado por la vía del 13 se podrá adherir a un procedimiento iniciado por una asociación de consumidores ya en marcha, pero lo que no puede pretender es que si se ha presentado o si se ha adherido de manera tardía, que se retrotraigan las actuaciones para satisfacer su interés. Se le dará derecho a hacer las alegaciones que estime oportunas, pero evidentemente no se suspenden el curso de las actuaciones. Y la otra vía, cuando se trata de consumidores digamos, difícilmente determinables o que sean difusos, tiene la vía del artículo 15 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y lo que supone es que el secretario judicial hace un llamamiento del procedimiento, se suspende por 2 meses, se publica la admisión de la demanda en medios de comunicación con difusión en la provincia donde esté radicado o donde se esté conociendo el pleito, para que esos consumidores que lean los periódicos o accedan a esos medios de comunicación puedan acudir a ese llamamiento de la acción colectiva planteada por la Asociación de Consumidores y Usuarios. ¿Qué ocurre? Unidabogados no somos una asociación y por lo tanto que tenemos que plantear demandas individuales. ¿Y de qué nos valemos? Pues precisamente de ese primer inciso del artículo 11 que habla sin perjuicio de la legitimación individual de los interesados. Y evidentemente eso nos da derecho a interponer demandas individuales en nombre de los clientes. Por ejemplo, pues estoy hablando del tema de la cláusula suelo de los préstamos hipotecarios en los que se ejercita una acción de nulidad por el carácter abusivo y por falta de transparencia, y con lo cual la consecuencia es la restitución recíproca de prestaciones. El problema, y yo como tengo poco tiempo lo voy a enfocar desde un punto de vista práctico, lo que me he encontrado problemas a diario en el ejercicio de la profesión en este despacho. En primer lugar, ¿qué ocurría? Mira, la demanda que interpuso ADICAE contra la cláusula suelo es una macrodemanda que se residencia en el juzgado mercantil número 11, el número de procedimiento ordinario 471/2011, llámalos en memoria. Bueno, pues el caso que muchas demandas individuales interpuestas con posterioridad estaban dando problemas en virtud de la interpretación que hacían algunos jueces del artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Ese artículo qué dice? Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que a su vez constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil, si no fuere posible la acumulación de autos, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, evidentemente siempre el banco,
o ir a la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del curso de las actuaciones en el estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial. ¿Qué ocurría? Bueno, pues los juzgados de lo mercantil de Madrid no tanto, pero sí que tuvimos muchas dificultades en los juzgados mercantil de Barcelona, hasta el punto de que un cliente nuestro, cuyo nombre no voy a dar, pero que la sentencia es pública y notoria, planteó este juzgado mercantil número 9 de Barcelona una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se resolvió a través de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Sala Primera 14 de abril del 2016, que son, por si alguien la quiera consultar, asuntos acumulados C381/2014 y C385/14. ¿Y qué se planteaba ese juez de lo mercantil, o qué preguntas se le hacía al Tribunal de Justicia? Pues hombre, que hasta qué punto este artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en principio parece o que aboga por la suspensión del procedimiento individual en un consumidor, hasta qué punto es compatible con la Directiva de Protección de los Consumidores del año 93, en el sentido de hacer o de cumplir el principio de efectividad de la directiva y de dispensar protección a los consumidores. ¿Qué problemas se daban? Vamos a ver, si tenemos la demanda de ADICAE presentada en el año 2010, en diciembre, en el juzgado mercantil número 11, evidentemente no os podéis imaginar la tramitación tan dilatada y tan accidentada que está teniendo este procedimiento, con lo cual todos los consumidores a título individual que estaban demandando después y que los jueces abogaban por esta interpretación del artículo 43 se veían abocados a que no se vieran defendidos de manera individual sus intereses, porque el juez, conforme a este artículo, sobreseía o suspendía el curso de las actuaciones hasta esperar resolución del procedimiento colectivo de ADICAE en el juzgado mercantil número 11. La sentencia se obtuvo este año, 5 años después, y además este precepto alude a la sentencia firme, con lo cual sí, hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva definitivamente la cuestión, pueden pasar años. Bueno, pues bien, esta sentencia iniciada por el juzgado mercantil número 9 de Barcelona, por una cuestión elevada por este juzgado y que resolvía el caso nuestro, dice que una interpretación del artículo 43 de la ley, tal y como la estaban haciendo los jueces, supeditando, o digamos, supeditando en nivel de inferioridad la acción individual a la acción colectiva, iba en contra de la normativa comunitaria y de la Directiva de Protección de los Consumidores, porque en tanto en cuanto no fuera resuelto el procedimiento colectivo, los jueces no iban a poder atender las circunstancias particulares de contratación de cada cliente, y por lo tanto al final lo que aboga la Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta sentencia es por conceder una interpretación pro consumidor de este artículo 43, y que por ello los clientes consumidores que se vean afectados por la cláusula suelo y que no se quieran adherir a una demanda colectiva porque no están obligados a ello, y en nuestra jurisdicción no existe un deber de, ni se regula el derecho de inclusión ni el derecho de exclusión de la acción colectiva. Por lo tanto, para proteger los intereses de la directiva, los intereses de los consumidores, efectivamente eso pues se tenía que interpretar de manera flexible y permitirles accionar de manera individual. Esto es respecto al tema de los consumidores. Muchas veces también, y me he encontrado en la práctica, que a lo mejor no se trata con el excesivo rigor, cuando uno ve una demanda con pluralidad de demandantes, no siempre estamos ante una acción colectiva de cesación. En primer lugar, porque la legitimación activa para interponerla corresponde a una asociación, pero es que en segundo lugar está la figura, a lo mejor no muy conocida, de la acumulación subjetiva de acciones. Viene regulada en el artículo 72 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ese artículo, ¿qué dice? Podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones que uno tenga contra varios sujetos o varios contra uno, es el caso de varios demandantes, de varias partes prestatarias, contra un banco, siempre que entre esas acciones exista un nexo por razón del título o causa de pedir. Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos. Desde Univa Abogados hemos planteado acciones de este tipo con escasísimo éxito. Escasísimo éxito por la sencilla razón de que eran demandas que sistemáticamente eran inadmitidas por motivos de forma, por motivos procesales, porque el juez o la jueza dictaba el auto de turno decretando indebida acumulación de acciones por infracción del artículo 72 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Porque decían que, por ejemplo, y estoy pensando en las 4 demandas que interpusimos acumuladas subjetivamente contra Bankia por el tema de la comercialización de las participaciones preferentes, de las 4 en Madrid, solamente tuvo éxito una, que recayó en el juzgado de primera instancia 38, y las demás fueron inadmitidas, por motivos de forma, ojo, que no de fondo. Estamos hablando de un requisito procesal. Desgraciadamente, cuando uno se enfrenta a la abogacía, surgen
dos perspectivas que tienes que analizar: dar respuesta inmediata al cliente, que puede estar impaciente por intentar recuperar su dinero lo antes posible, o ser muy riguroso desde el punto de vista jurídico, recurrir a una apelación o incluso irse a casación. Evidentemente nosotros, y creo que tampoco nos equivocamos con esa decisión, optamos por lo primero, y es decir, por la solución más corta, que es meterse el rabo entre las piernas, agachar la cabeza y decir: el cliente me está demandando una solución, quiere recuperar íntegramente el capital, y por lo tanto pues lo que tenemos que hacer es esa demanda acumulada subjetivamente, pues desgranarla en 10, 12 demandas individuales, con lo que supone de colapso para la justicia, pero en fin, y al final pues transigir con una decisión que jurídicamente consideramos que no estaba fundada. Bueno, pues hubo un despacho de abogados que efectivamente llevó esto hasta el Tribunal Supremo, y yo creo que es interesante la sentencia de 21 de octubre del 2015, es el número de resolución 564/2015 de 21 de octubre del 2015. Vamos a ver, la institución de la acumulación subjetiva de acciones desde siempre, desde antiguo, el Tribunal Supremo lo ha interpretado de manera muy flexible. En este caso era pues una comercialización, si no recuerdo mal, de participaciones preferentes o de otro producto bancario, en el que estaban como demandantes, cosa que en nuestro despacho jamás hicimos, pero es que había aquí sociedades limitadas y personas físicas, y también una sociedad anónima, con lo cual había mucha más diversidad o disparidad de demandantes. Pues el Tribunal Supremo hace una mención de las notas que caracterizaban a esta institución de la acumulación subjetiva: la flexibilidad. Eso me he cansado, he estado hasta la saciedad haciendo escritos de alegaciones diciendo que era una institución que se tenía que interpretar de manera flexible, en el sentido de ser admisible la acumulación, aunque el supuesto no se haya literalmente comprendido en la dicción del artículo que había entonces de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 1881. Distinción entre título como negocio jurídico o contrato y causa de pedir, concepto más amplio como hecho o conjunto de hechos que tienen idoneidad para producir efectos jurídicos, como acaecimiento de cuya existencia o inexistencia pretende el actor deducir las consecuencias jurídicas. Es decir, los hechos que se narran en la demanda con virtualidad para producir consecuencias jurídicas. Es decir, ese relato de hechos que se engloba o se encaja en el tenor literal de la norma. Bien, pues nosotros en todas las demandas estas alegábamos que todos los actores eran personas físicas, que todos sufrían error invalidante del consentimiento, que los déficits informativos documentales y verbales por parte del banco eran muy semejantes en todos los casos. Me he llegado a encontrar un auto de un juez, ahora no recuerdo cuál, que llegaba a inadmitir la demanda por indebida acumulación porque los títulos eran distintos. Pero oiga, si los títulos son distintos, usted me está exigiendo que los contratos fueran... si usted me está reprochando eso, me está exigiendo implícitamente que el contrato tuviera que ser único entre todos los demandantes para que yo pudiera acumular subjetivamente la acción. Hombre, pero si son varios demandantes, lo lógico es que hayan firmado varios contratos en distintos momentos, hayan recibido una información similar. Bueno, es que incluso se ha llegado a inadmitir una demanda por este motivo. Lo que exige el Tribunal Supremo es una idea de conexidad, que haya una homogeneidad de pretensiones, un relato fáctico y una alegación, fundamentación jurídica compartida entre todos los demandantes, pero ni mucho menos idéntica. Se exige una homogeneidad, y en esta sentencia del Tribunal Supremo es interesante porque el propio tribunal lo califica como un caso límite, pero dice, pese a que efectivamente existen algunas diferencias en las circunstancias concurrentes, cuantía de la inversión, emisor del concreto producto adquirido, algunas diferencias en la forma de contratar, etc., los hechos que se alegan como más relevantes para fundar las pretensiones ejercitadas presentan una coincidencia que, unida a la uniformidad de las peticiones realizadas por los demandantes, ya que están dirigidas frente a una misma entidad bancaria, cuya conducta incumplidora se considera por los demandantes como determinante para el éxito de las acciones ejercitadas, lleva a la conclusión de que concurre el requisito de conexidad de la causa de pedir que justifica la acumulación subjetiva de acciones. Desgraciadamente es una sentencia que no llegó a tiempo para nuestro caso y que hoy en la actualidad también nos está planteando problemas con las cláusulas suelo. Tenemos algunas demandas acumuladas subjetivamente que han tenido éxito en el juzgado mercantil contra el BBVA, que ahora están en trámite de apelación, pero otras han sido inadmitidas, o bien se han recurrido en apelación ante la audiencia provincial con la tramitación y dilación que eso puede tener, o directamente hemos decidido desacumular, agachar la cabeza de nuevo y dar satisfacción inmediata a las pretensiones económicas de los clientes y hacer tantas demandas individuales como clientes acumulados había. El tema
Ya he tratado, pues, como digo, las acciones colectivas, las acciones individuales, el tema de la prejudicialidad civil con el artículo 43 y, para no excederme mucho del tiempo, los argumentos de fondo que se plantean en las demandas contra productos bancarios, y voy a hablar también del tema de la publicidad, que es muy interesante. En cuanto a los argumentos de fondo, básicamente, vamos a ver, cuando uno demanda contra una entidad bancaria, lo lógico es que se esté imputando un déficit informativo y documental al banco. Y lo que se viene a decir es un argumento muy simplista al juez, es: en la medida que el banco estaba obligado a proveerme de una información que no me dispensó, pues yo, cliente, he contratado preso de error en el consentimiento, de tal forma que si yo hubiera contado con toda la información sobre los elementos configuradores del contrato y en especial sobre todos los riesgos que lleva aparejados, yo jamás habría prestado mi consentimiento y habría firmado ese contrato. Y por lo tanto, como lo firmé mediado por reticencia delosa del banco, que se cayó o no advirtió aquello que estaba obligado por la norma a advertir, he firmado un contrato por error. Esta acción de vicios del consentimiento, pues, para que el error sea anulable, pues tiene que reunir tres requisitos. En primer lugar, que sea esencial. Y, conforme al artículo 1263 del Código Civil, es esencial si recae sobre aquellas cualidades de la cosa que fueron el motivo para propiciar la contratación. Es decir, uno no puede alegar un error esencial sobre elementos accesorios del contrato que no fueron la motivación principal para celebrarlo. En segundo lugar, que sea excusable. Es decir, que el cliente, aun empleando la mayor de sus diligencias, no habría podido salir del error. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues en primer lugar, que si el cliente tenía experiencia previa a la contratación de productos similares, pues puede quedar muy diluida el tema de la excusabilidad del error. ¿Por qué? Bueno, pues porque si uno tiene experiencia previa, se le presuponen ciertos conocimientos y a la hora de firmar un contrato debería estar prevenido él mismo de que era un contrato que llevaba aparejado ciertos riesgos. Evidentemente, el tema de la experiencia previa tiene que ser en productos idénticos o muy similares a los contratados con la ocasión del ejercicio de la acción de anulabilidad. Y finalmente, que bueno, pues la causa del error sea imputable a una de las partes, en este caso a la entidad financiera, por no proveer de información. Sentencia muy importante en tema de vicios del consentimiento, que marcó, yo creo, que no un cambio de paradigma, pero sí aumentó con creces el nivel de rigurosidad de las entidades financieras, que es la sentencia del Tribunal Supremo 840/2013 de 20 de enero del 2014. Se trata de las famosísimas, el objeto de esta sentencia se trata de un contrato de permuta financiera de tipos de interés suscrito por una SL. En este caso, yo ¿qué destacaría de esta sentencia? Pues en primer lugar, dice lo que dice de consentimiento, lo que dice de error el consentimiento prestado, no es el incumplimiento por parte del banco de los deberes de información, porque puede estar sonando un poco chocante, pero es que pudiera ser que esa persona, como he dicho antes, tuviera esos conocimientos respecto al producto adquirido por su experiencia previa, sino que el cliente no estuviera advertido de los riesgos que conllevaba la operación. Y eso es la causa determinante del error. Y en segundo lugar, y un tema muy también interesante, es que conforme a la normativa de la Ley del Mercado de Valores, que ahora es un texto refundido, pero antiguamente se regulaban los artículos 79 bis, apartado sexto y séptimo, el test de conveniencia y el test de idoneidad. El test de conveniencia, ¿qué es? Pues era un cuestionario que, por transposición de la normativa MiFID, que tuvo lugar el 19 de diciembre del 2007 y que se publicó en el BOE el 21 de diciembre de ese mismo año, pues a partir de ese momento los deberes de diligencia y de información y los deberes de conducta de las entidades financieras se incrementaron exponencialmente. Y a través de la promulgación de un Real Decreto, el 217/2008 de 15 de febrero, fueron exigibles la realización de unos cuestionarios. El test de conveniencia, que trata de medir únicamente el nivel de conocimientos del cliente y la experiencia inversora. ¿Cuándo hay o cuándo es preceptivo hacer un test de conveniencia? Bueno, pues cuando lo que hace el cliente o el banco es prestar únicamente un servicio de administración de depósitos de valores y de ejecutar una orden de compra de un producto en el que previamente el cliente ha sido el que ha tomado la decisión de invertir. Es decir, con la información con la que esa persona cuente, ha decidido tomar o invertir en ese concreto producto. Y por lo tanto, lo que hace el banco se limita a hacer una mera ejecución del deseo anteriormente formado del cliente. Y por lo tanto, aquí se exige un test de conveniencia. ¿Cuándo se requiere test de idoneidad? Conforme al artículo 79 bis del 6, apartado 6 de la Ley del Mercado de Valores. Cuando el banco no se dedica meramente a ejecutar una decisión previamente tomada, sino cuando el banco se implica proactivamente para que el cliente contrate un determinado producto. ¿Esto quién lo dice? Pues lo dice la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia del 30 de mayo del 2013.
Y básicamente, para que alguien que se dedica a esto, los alumnos, hay asesoramiento en tanto en cuanto hay ofrecimiento previo. Es decir, habrá asesoramiento siempre que medie una recomendación del banco. El banco, a diferencia de lo que ocurre con el test de conveniencia, no se posiciona como un actor neutral que ejecuta la decisión previamente tomada por el cliente, sino que, recomendado por este, decide contratar. Es decir, que la toma de decisión está muy influenciada por las explicaciones que le da el banco. Y aquí el test de idoneidad, ¿qué debería medir? Pues no solo el conocimiento y la experiencia previa, que esto es objeto del test de conveniencia, sino también los objetivos de inversión y la situación financiera del cliente. Y lo importante de esta sentencia es que viene a establecer una presunción ilustrante, porque admite prueba al contrario, que dice que la inexistencia de este test, si bien no permite afirmar per se que existe error en el consentimiento, al menos sí permite presumir. Es decir, hay dos presunciones. Si el banco está obligado a informar porque lo impone la ley del mercado de valores y el cliente no recibe esa información, se presume que el cliente puede haber contratado por error, a no ser que ya contara con esa información previa, esa experiencia previa en contratación de productos similares. Entonces no les es excusable el error cometido. Y puede ocurrir que también no haya ese test, que no implica per se la existencia del error, pero sí permite presumirlo, porque son los dos importantes deberes que tenía que cumplir la entidad conforme a la normativa del mercado de valores. Otros motivos de fondo en lo que se alegan en la contratación bancaria, la resolución contractual. Yo la verdad es que no me he encontrado recientemente, y mira que han dictado sentencias del Tribunal Supremo desde el 2013, en lo que decreten la resolución del contrato conforme al 1124 del Código Civil. Yo lo que me he encontrado en productos bancarios siempre es la anulabilidad por vicios del consentimiento, el incumplimiento contractual del 1101 del Código Civil, el incumplimiento e indemnización de daños y perjuicios. Por tanto, una cuestión, que se me ha olvidado de comentar del error, y es, antes hablaba de que el error ha de caer sobre la sustancia, los elementos esenciales del contrato y no sobre meras cuestiones accesorias. Ojo, no constituye error que el cliente, firmando un contrato, no se cumplan las expectativas subjetivas que él se había forjado al firmar ese contrato, porque eso básicamente quiere decir, pues chicos, te ha salido mal la jugada, pero tú no puedes imputarle esa responsabilidad al banco. Es decir, las expectativas que tú ya te has formado tienen que ser la causa de celebración del contrato. Que, por ejemplo, en una pregunta financiera, que tú no tuvieras conocimiento del riesgo de liquidaciones negativas en caso de descenso del Euribor, o de los costes de cancelación anticipada, o las participaciones preferentes, que tú no supieras el carácter perpetuo, que tú no supieras que a lo mejor si el emisor decidía dejar de pagar intereses, tú no los ibas a cobrar. Eso es la causa del error, pero no un mero incumplimiento de expectativas. Un cliente, una SL, un consumidor, que vaya a un banco demandando y que diciendo que bueno, que entendía el swap, pero que como el Euribor ha bajado tiene que pagar liquidaciones negativas, eso no es motivo del error. Eso es que se han incumplido las expectativas económicas que tú, como cualquier ciudadano al celebrar el contrato, te habías forjado. Pero tienen que ser esos riesgos los que fueran la causa determinante de celebración y que tú desconocías. Ahí sí que hay error. La indemnización de daños y perjuicios del 1101, ¿qué presupone? Pues presupone, que también se ha ejercitado, y voy a mencionar, para quien la quiera leer, que también es interesante, la sentencia número 583/2016 de 30 de septiembre del 2016. En este caso, la diferencia de matiz jurídica es que en una indemnización, cumplimiento contractual, el contrato no hace válido. ¿Por qué? Porque no se declara nulo, y si no se declara nulo, se le presupone correctamente celebrado y que el consentimiento otorgado por el cliente es válido y eficaz. Simplemente, por incumplimientos tanto pre como postcontractuales, como dice esta sentencia, que eran exigibles al banco, has causado un daño al cliente indemnizable. El incumplimiento, dice esta sentencia, de los deberes de información de la normativa del mercado de valores hace que al banco le sea imputable la pérdida patrimonial sufrida por el cliente, porque efectivamente ese incumplimiento de la normativa bancaria y del mercado de valores se constituye, se dice, en el título de imputabilidad de la responsabilidad. La diferencia de matiz, si ejercitamos la acción de vicios del consentimiento de los 1265 siguientes del Código Civil, el artículo aplicable es el 1303, restitución recíproca de prestaciones. El banco devuelve lo que yo he dado, yo devuelvo al banco lo que he cobrado, por ejemplo, los cupones o intereses en las participaciones preferentes, con los respectivos intereses legales desde la fecha de abono de cada prestación. Es decir, si a mí me devuelven 50.000 euros de inversión en preferentes el banco, me lo tendrá que restituir, ojo, pero con el interés legal desde la fecha de adquisición del producto, porque evidentemente el dinero tiene un valor conforme a los años y se devalúa, y por lo tanto
tanto no es una restitución sin más, sino hay que aplicar los intereses. En el caso del 1101 del Código Civil de indemnización de daños, no. El interés legal será, conforme al 1100 y 1108, el interés legal del dinero desde la fecha de envío de la reclamación extrajudicial o desde el momento de interposición de la demanda. Y finalmente, para acabar, pensaba que me iba a sobrar tiempo y al final me falta. El tema, un tema muy interesante y que todos los abogados se lo están contando en la actualidad y que ha supuesto, y a mí me está suponiendo y en eso discrepo, tenemos opiniones discrepantes Javier y yo, el tema de la caducidad de la acción de anulabilidad por vicios del consentimiento. Conforme a 1301 del Código Civil, el plazo de la caducidad son de 4 años desde que se consuma el contrato. Ojo, hay que distinguir perfección, que es cuando se firma, de cuando se consuma, que es cuando se entienden cumplidas las obligaciones recíprocas de las partes. Aquí hay que ha habido un cambio de paradigma y yo creo que me voy a ceñir de esta sentencia, aunque ya es jurisprudencia, porque la han confirmado no solo 2 sentencias, sino ya vamos por 5 o 6 del Tribunal Supremo. Pero la que empieza toda esta retahíla es la sentencia número 769/2014 de 12 de enero del 2015. Esta sentencia, de manera un tanto ambigua, empieza diciendo que los contratos de trato sucesivo que producen liquidaciones periódicas para ambas, obligaciones recíprocas para ambas partes, el ejemplo paradigmático es la permuta financiera de tipos de interés o el contrato swap. ¿Por qué? Porque en función de cómo esté el Euribor, no voy a explicar esa tipología contractual, yo como cliente puedo recibir una liquidación a favor mía del banco o puedo tener que pagar. Bien, pues anteriormente, y las sentencias, por ejemplo, una del 2003 decía que en estos casos el plazo de caducidad de 4 años del 1301 del Código Civil empezaba a contar desde que se tendría terminado el contrato, es decir, desde que se cumplían las prestaciones recíprocas. ¿Qué ocurría? Pues con las preguntas financieras de tipos de interés en el momento en que finalizaba el contrato, en que llegaba la fecha de vencimiento. Entonces no teníamos problema porque muchos de estos contratos, sin ir más lejos, yo estoy ahora mismo estudiando una viabilidad de un contrato de permuta que termina en 2017, con lo cual yo estoy tranquilo porque sé que hasta el 2021, no sé qué mes, creo que era abril, podré interponer la acción de anulabilidad por vicios del consentimiento. Esta sentencia empieza aludiendo a esta anterior doctrina, ¿vale? Y no parece desmentirla ni derogarla tácitamente. Y además que la reproduce porque dice que el plazo en estas situaciones comenzará cuando se haya alcanzado la definitiva configuración de la situación jurídica resultante del contrato, que es cuando se producen los plenos efectos del mismo. Para luego decir el siguiente párrafo que me voy a permitir leer porque tiene mucha amplitud. En relaciones contractuales complejas, como son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, financieros o de inversión, la consumación del contrato a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error y dolo no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. Esto es cuando los bancos decían que el cliente salía del error con la perfección del contrato, es decir, con la firma, y que en ese momento se consumaba. Esto es tanto como decir que cuando se firmaba el contrato el cliente estaba siendo consciente del error. Hombre, pues si eres consciente, ¿para qué firmas? No tenía sentido. El día inicial del plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordadas por el FROD, o, en general, y ahí va el problema, otro evento similar que permita la comprensión real de las características y riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por error. Dice relaciones contractuales complejas, pero sin embargo esta sentencia se dicta con ocasión de la contratación de un seguro de vida comercializado por Banco Santander. La sentencia de 7 de julio del 2015, que ya convierte en jurisprudencia porque son 2 sentencias en el mismo sentido, trataba de un bono senior. La de 16 de septiembre del 2015 del Tribunal Supremo de unas participaciones preferentes que por definición son perpetuas. La sentencia de 25 de febrero del 2016 trataba de obligaciones subordinadas que son muy a largo plazo, preferentes y depósitos estructurados. Y la de 29 de junio del 2016 de contratos financieros a plazo. Cuando es verdad que el Tribunal Supremo se pronunció el plazo de caducidad respecto de contratos de duración indefinida. Estaba pensando, cuando dice la suspensión del pago de los cupones, está pensando en Caja Madrid, Bankia, de las preferentes. Las preferentes de Caja Madrid dejaron de denegar intereses el 1 de julio del 2012, que lo publicaron mediante hecho relevante en la CNMV. ¿Vale? Está pensando, cuando alude a la implementación de medidas de gestión de instrumentos híbridos, está pensando en las obligaciones subordinadas, que es lo que hablará ahora mi compañero Javier, y las participaciones preferentes. Pero el problema es que cuando deja tan abierta la cuestión,
de que acontezca otro evento similar que permita hacer al cliente salir del error en que había sido imbuido por la actuación omisiva del banco, está abriendo mucho el abanico. Y desgraciadamente yo me estoy encontrando en la práctica jurídica que los jueces están aplicando esta doctrina para contratos de permuta financiera de tipos de interés. ¿Y cuál es el problema? Pues que estos contratos la mayoría de las veces producían perjuicios al cliente cuando se pegó el batacazo duro. La compañía estadounidense Lehman Brothers cae en septiembre del 2008 y ese fue el punto de inflexión de la crisis económica mundial, pero también de la crisis del mercado de tipos de interés. A partir de septiembre del 2008 los tipos de interés bajan consecutivamente mes tras mes y nos encontramos que en el primer semestre del 2009 la práctica totalidad de contratos de permuta financiera o swap producen liquidaciones negativas al cliente. ¿Qué pasa? Aplicando esta doctrina puede presumirse que el cliente, cuando empieza a recibir de manera consecutiva liquidaciones negativas en su contra, se puede entender que salía del error. Si ahora mismo me vienen clientes al despacho que vienen a interponer una acción para declarar la anulabilidad por vicios del consentimiento de una permuta financiera, a pesar de que mi compañero Javier discrepe, yo honestamente creo que lo tiene bastante complicado. Porque anteriormente yo estaba muy cómodo pensando en que tenía que esperar al vencimiento del contrato y aún así tenía otros 4 años y me podía ir al año 2021 con total tranquilidad, y ahora me estoy dando cuenta que conforme a esta doctrina, que ya es jurisprudencia, en la actualidad puedo tener las acciones caducadas. Por lo tanto, en principio, parece que es la nota imperante, no ha quedado derogada la anterior doctrina, pero este es el problema que se está planteando en la actualidad. Y con esta última referencia a la caducidad, pues ya he terminado mi exposición y muchas gracias por escuchar.